Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a contar el final. El final está abierto en realidad, pero la última etapa de la historia de la fruticultura en Alto Valle, que es la etapa que en realidad todavía estamos viviendo al día de hoy. A partir de la década de 1960, se produjo un proceso de tecnificación en todos los aspectos de la actividad. Al integrarse el empaque con la conservación en frío, los viejos cajones cosecheros fueron reemplazados por bins, para aprovechar mejor la capacidad de las cámaras frigoríficas. Estos requerían autoelevadores para su transporte. Los camiones comenzaron a tener sus propias cámaras frigoríficas. También hubo transformaciones en la producción. El cultivo tradicional fue reemplazado en las nuevas plantaciones por el sistema de espalderas, que admite muchos más árboles por hectárea y permite comenzar la producción a partir de los 3 años. Aparecieron nuevos sistemas de protección contra las heladas, mejoraron los sistemas de riego, se mecanizaron tareas que antes se realizaban manualmente. Incorporar todos estos adelantos requería grandes inversiones, que no eran rentables en chacras de pequeñas dimensiones, y que la mayor parte de los productores no estaba en condiciones de realizar. Durante muchos años la fruticultura del Alto Valle contó con una gran ventaja estacional para vender su producción a los países europeos. Al estar ubicados en el hemisferio sur, nuestros veranos coinciden en el tiempo con los inviernos europeos. Por esta razón, cuando aquí se producía la cosecha, allí no tenían fruta fresca, y los sistemas de conservación no estaban tan avanzados como en la actualidad. Además, no había otros países en el hemisferio sur que compitieran con el nuestro en el mercado frutícola internacional. Esta situación cambió hacia la década de 1970. Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile comenzaron a colocar en Europa frutas de excelente calidad y nuestro país dejó de ser el único proveedor posible. Para competir en mejores condiciones era necesario mejorar la calidad de la fruta, incorporar nuevas y mejores variedades, cuidar más las condiciones sanitarias de la producción para evitar las plagas. Las grandes empresas, empacadoras y comercializadoras iniciaron entonces, hacia fines de la década de 1960, un lento proceso para intervenir directamente en la producción, y para eso comenzaron a comprar chacras. Se trataba de un cambio total en las reglas de juego. Siempre la producción había estado en manos de pequeños productores familiares, y los empacadores, comercializadores, obtenían su ganancia con el transporte y la intermediación. Ahora los empresarios comenzaban a competir en el terreno de la producción con los pequeños chacareros. Afirmaban que estos eran ineficientes y que aplicando la más moderna tecnología, los costos serían menores y la calidad mejor. En la década de 1980, incorporaron grandes extensiones de tierras nuevas al cultivo de peras y manzanas. Es fácil imaginarse, planteadas así las cosas, quién llevaba las de ganar. ¿Era real esta supuesta ineficiencia de las pequeñas chacras? ¿Y esta supuesta eficiencia de la alta tecnología y de la producción en gran escala? Lo que en realidad estaba ocurriendo era que al recibir un precio insuficiente, los pequeños productores se fueron viendo obligados a limitar la cantidad y calidad de las tareas culturales que realizaban, control de plagas, poda y otras tareas. Entonces, la calidad de su producción fue decayendo. La experiencia demuestra que en realidad, si el pequeño productor está en condiciones de solventar todas las tareas necesarias, la calidad de la fruta es mejor que en grandes unidades productivas. ¿Por qué? Porque en la fruticultura hay una gran cantidad de tareas que tienen necesariamente que realizarse en forma manual, como la cosecha. En las chacras pequeñas, el control de la producción es árbol por árbol, y la cantidad de las labores culturales, siempre que tengan el dinero para realizarlas, es mucho mayor. En las grandes se utiliza la mejor tecnología agrícola, pero como el propietario muchas veces ni siquiera está presente, el cuidado de la maquinaria y los insumos, como los agroquímicos, no siempre es bueno, lo que aumenta muchísimo los costos. En Chile, por ejemplo, que exporta fruta de excelente calidad y compite con la producción del Alto Valle, la producción está también en manos de pequeños productores independientes. Al incorporar la producción de fruta, las empresas más importantes completaron un proceso de integración vertical, es decir, que ya tenían en sus manos todas las etapas del proceso: la producción, la conservación en frío, el empaque, el transporte y la comercialización. Al disponer de suficiente capital para invertir, aplicaron las más modernas tecnologías. El resultado fue una fruta de mucho mejor calidad que la que podían lograr las pequeñas explotaciones familiares. Los pequeños productores año a año fueron empeorando su situación. Cada vez podían invertir menos en las tareas que aseguran fruta de buena calidad, en control de heladas, y recibían por su fruta precios aún menores. Al haber dos calidades de fruta bien diferenciadas, muchas veces esta era directamente rechazada para su comercialización.
y enviada como descarte a las jugueras o a las sidreras. Así avanzó un proceso de concentración de las ganancias y de la riqueza. Unos pocos se llevaban casi todo el beneficio, y los pequeños productores entraron en un círculo vicioso que empeoró cada vez más su situación. Durante los primeros años, esta estrategia aumentó las ganancias de las grandes empresas, pero con el tiempo se hizo evidente que si bien lograban fruta de buena calidad, sus costos eran muy altos, por los motivos que ya vimos. ¿Cómo resolvieron sus problemas las grandes empresas? Algunas optaron por bajar aún más los precios que les pagaban a los productores independientes. Unas pocas se dieron cuenta de que por ese camino todos perdían, y comenzaron a apoyar nuevamente a los pequeños productores para obtener de ellos buena fruta a costos razonables. Otras fueron absorbidas por firmas más grandes de origen extranjero, que se introdujeron en el Alto Valle en la década de 1990, y otras directamente decidieron abandonar la actividad llevándose lo que habían ganado y dejando a miles de productores sin cobrar su cosecha y a los trabajadores sin cobrar su salario. Como ya vimos, desde los comienzos de la actividad los pequeños productores corrieron con todos los riesgos y solo recibieron una pequeña parte de los beneficios. Por eso, además de reclamar continuamente porque gran parte del fruto de sus esfuerzos se iba a manos de otros, también hicieron intentos por integrar a su actividad las etapas posteriores a la producción misma. Ya en época de los ingleses, existían algunas plantas de empaque que intentaban competir con el monopolio de la AFD. En la década de 1960, grupos de productores se asociaron formando cooperativas y trataron de avanzar en la integración. Algunas incorporaron plantas de empaque, otras también cámaras frigoríficas, pero el proceso de concentración de las ganancias que se produjo en las décadas de 1970 y 1980 dejó en estado de crisis o directamente expulsó de la actividad a gran parte de los pequeños productores. Muchos tuvieron que abandonar directamente la fruticultura. Intentaron conseguir trabajo fuera de la chacra y utilizaron esta para subsistir plantando hortalizas y criando algunos animales. Cuando se les presentó la oportunidad, directamente vendieron su propiedad para que fuera urbanizada o la convirtieron en recreos de fin de semana. Otros, en situación algo mejor, logran a duras penas permanecer en la actividad gracias al enorme esfuerzo que realiza la propia familia. Algunos chacareros, con propiedades algo más grandes y suelos mejores, lograron reconvertir total o parcialmente su chacra, plantando frutales en espaldera y mejores variedades, y diversificaron su producción incorporando la horticultura o las frutas finas. Pero son económicamente muy frágiles. Un granizo fuerte, una helada no prevista o un año con precios muy bajos pueden destruir todo su esfuerzo de golpe. El papel del Estado en este sentido debería ser muy importante. Cuando el gobierno nacionalizó el ferrocarril y la AFD en 1948, tuvo la oportunidad de seguir realizando el trabajo que antes hacía el monopolio inglés, con la diferencia de que las ganancias habrían quedado en el país y en el Alto Valle. Pudo rebajar el costo del transporte y del empaque, pero no hizo nada de eso. Por el contrario, mantuvo altísimas tarifas ferroviarias. Mientras tanto, los vagones y las vías se fueron deteriorando por falta de renovación y mantenimiento. El Estado le abrió las puertas así a los grandes empresarios, que fueron paulatinamente quedándose con la mayor parte de las ganancias a costa de los pequeños productores. Sin un conocimiento profundo de las relaciones que se habían consolidado entre los participantes de la fruticultura regional, el Estado actuó muchas veces como mediador en los conflictos entre los pequeños chacareros y las grandes empresas, pero nunca intervino para sostener las explotaciones familiares, fuente de sustento de gran parte de la población del Alto Valle, sino que por el contrario, permitió que las empresas verticalmente integradas se fueran apropiando de una porción cada vez mayor de las ganancias. Cuando la situación se volvió insostenible para los productores, y respondiendo a sus reclamos, aportó subsidios, es decir, dinero del Estado, que funcionaron como calmantes temporarios, sin resolver los problemas derivados del proceso de concentración económica que fue dejando a muchos chacareros fuera de la actividad. Ya vimos antes que la mejor forma de producir fruta de buena calidad a costos razonables es promoviendo la pequeña explotación familiar. Y esta es la forma, además, de repartir de un modo más justo la riqueza que produce el Alto Valle. Pero esto no lo van a hacer las grandes empresas. Es el Estado el que tiene que intervenir. ¿Cómo? Dando asistencia técnica, proveyendo insumos y, sobre todo, asegurando que las grandes empresas paguen por la fruta un precio justo, que les permita a los pequeños productores salir de sus deudas e invertir en las mejoras que sus chacras necesitan. No es un camino fácil. El deterioro de las explotaciones es tal
que serán necesarios ahora muchos años para recuperarlas. Las empresas multinacionales que se introdujeron en los últimos años también han seguido la estrategia de producir su propia fruta en grandes explotaciones. Aunque hoy les dé resultados, está demostrado que con los años sus costos serán demasiado altos. Quizás, cuando sus ganancias bajen, decidan irse a otra parte, pero para entonces, muchos productores habrán abandonado la actividad. Son dos caminos posibles. Es responsabilidad del Estado nacional y provincial intervenir no solo ante la emergencia, sino en forma permanente para asegurar una distribución justa de la riqueza producida en el Alto Valle. En los últimos años, a esta crisis se sumó un elemento nuevo. Bajo el suelo de las chacras se descubrió petróleo y gas, y la actividad hidrocarburífera empezó a competir por el uso del suelo en algunos sectores del Alto Valle, como Allen y General Roca. Mientras algunos chacareros resisten este avance, otros terminaron permitiendo la destrucción de sus chacras a cambio de unos pesos por el uso de sus tierras. Lamentablemente, el Estado nacional y provincial viene permitiendo y alentando este avance, que genera una enorme contaminación y contribuye a profundizar la crisis de los pocos pequeños productores que aún sobreviven. Nuestros libros hablan de estas cosas, intentan ayudar a que circulen otros conocimientos, otras cosmovisiones, otras miradas. Tratamos de contar las historias desconocidas, negadas, ocultas. Recórrelos, úsalos, ayúdanos a difundirlos. Si querés conocer la otra historia, si crees que los niños y las niñas y los jóvenes son capaces de pensar y sacar conclusiones por sí mismos, si defendés una educación que enseña a pensar y no a repetir y a obedecer, usa los textos de ediciones Pido la Palabra, libros desde la Patagonia.